mis mundos, incluso en el mundo tridimensional, son muy diferentes unos de otros, muy, 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 muy diferentes. Y no es lo mismo cuando estoy cara a cara con una persona que cuando esa persona, en qué contexto está. Son diferentes historias. Estos mensajes no sé si le llegarán a alguien o no. Quiero decir, si le llegarán de la forma en la que son transmitidos. No sé si le va a llegar y lo van a escuchar. Porque si lo van a escuchar no significa nada. Eso no tiene por qué haberle llegado. A eso me refiero, a que te llegue y a que te resuene. Y no pasa. El 99,9999% de las ocasiones no pasa. Muchas veces es barreras idiomáticas, algunos códigos, desencriptaciones que no funcionan porque van basados en tantas experiencias de la vida, mezclado con tantas otras experiencias de la vida, reales e irreales, que he dedicado 54 años de mi vida y los que me queden a aprender. Pero desde hace mucho tiempo soy consciente de cuando enseño, porque siempre enseñas, todo el mundo siempre enseña, todo el mundo siempre enseña. Lo que pasa es que inconscientemente, y es como un efecto secundario de toda su personalidad, y a lo mejor esa persona está enfadada contigo, y al estar enfadada contigo no tiene un buen control de sus emociones, pero te muestra cosas que no sabe que está mostrando, por ejemplo. Entonces te enseña sin saber que está enseñando y sin aprender. Entonces esa es la ventaja un poco de vivir la vida de la forma más relajada posible. No siempre se consigue, lógicamente. Hay gente que sí, hay gente que sí. Y me imagino que con la edad, porque claro, para lo que es la persona, es mucho más fácil luego expresarse y comunicarse, aunque el resto te insulte, te quiera agredir, esté absolutamente en contra y se sientan ofendidos, y solamente una persona ha entendido algo y le ha encantado, pero a ti te dará exactamente igual, aunque haya sido cero. Y eso, afortunadamente, lo estoy viviendo, aparte de en el mundo irreal, en el mundo real a través de los mensajes por YouTube, que el 99% de los mensajes que se me escriben son de odio, de porque hablas de esas cosas con esa ropa, porque si hablas de religión, pero claro, como yo hablo de todo, ¿qué ropa me pongo? Pues muchas veces estoy desnudo, otras veces la ropa adecuada para el sol, para la lluvia, y porque no puedo compartir cosas bajo el agua, pero algún día inventarán un dispositivo donde se pueda transmitir algo para que el resto de las personas lo conozcan, y no es hablar. Le estamos dando tanta importancia a las palabras y al hablar, que la gente se olvida que cuando realmente conecta con un libro, una película, un álbum de música o un paisaje, nunca ha sido lo que te ha tocado las palabras, y son las palabras, muy limitado estás. Muy limitado estás, y la única conexión emocional está basada en una palabra, pero esa palabra te tiene que haber llevado a otra cosa, que a otra cosa. Al final siempre son emociones que no tienen palabras, no tienen nombre, porque son infinitas las formas de sentir diferentes conexiones, inputs, outputs, todo. Es que es biyectivo. Hostia, llevaba tiempo sin usar esa palabra. Creía que estaba cayendo un paracaidista, porque he visto una sombra. Y lo que quería contar al final solamente eran 2 líneas, creo. Que muchas veces cuando tengo charlas con gente, y gente me dice que escriba un libro, que gente que no sé qué, y aún así esa gente no ha entendido el 90% de lo que digo, pero bueno, por lo menos ven que hay profundidad y cosas que, aunque parezcan inconexas, tienen cierta conexión desde un mundo muy, 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 muy racional, porque desde el mundo solo irracional, no existe el muy racional, porque el irracional es todo lo no racional. Me gustaría explicarlo, y he soñado con cómo explicarlo, pero tengo que comprar una cosa. Bueno, a lo que iba. Si
aun teniendo experiencias con personas, ¿no? Y han entrado en mi mundo, en alfa, en beta, gamma, y sienten parecido y empiezan a empezar a dudar, porque empiezan a conectar con la razón. Y eso lo he vivido en miles de ocasiones, con gente conocida, muy conocida, amigos, enemigos no, pero no conocidos, desconocidos. Y me encuentro todo tipo de reacciones, pero si lo que yo comparto, que es esto, ¿no? Y aún así recibo malas palabras. Es que si no te gusta, y estás a lo mejor dolido porque no has entendido nada, y dices, este tío lo que pone es muy bonito, pero no tiene sentido porque habría que hacer esto y esto, y no me gustaría dejar de hacer aquello. Vale, pues si no entro en tus esquemas de vida racional, este canal es para ti. Para que aprendas lo que es el inmanifiesto, para que veas que ser iconoclasta es la única faceta racional que te permite llegar a la no dualidad. Hay tantas formas diferentes de ver la perspectiva. Bueno, total, que si yo, contando estas cosas, recibo negatividad, violencia, insultos, tal, que para mí no es negatividad, para mí son puntos cardinales. Con lo cual, así he vivido toda mi vida. Siempre me he considerado el foreigner, stranger y alien. Siempre he sido el de fuera, el ajeno. Siempre, desde los 5 años lo he sentido. Pero todo el mundo lo es, pero no quieren serlo. Con lo cual se sienten mal, y al final todo en la vida es cómo sientas algo. No todo el mundo siente nada de la misma manera, por lo que sea. Porque cuando eres un niño, depende en qué momento te haya pillado ser la oveja negra. Pero si es algo que a ti te gusta y que a los demás no entienden, ¡hey! ¿Cuál es el problema? Y se van a reír de ti porque tú practicas algo que ellos lo ven o una bobada, o estúpido, o ya siendo adultos a lo mejor pervertido y come niños. Porque así funciona de ridículamente infantil la mente de un adulto, y tan maravillosamente adulta la mente de un niño. Y mientras nadie sea capaz de mezclar estos componentes para mostrar esta estructura, la sociedad va a seguir repitiéndose una y otra vez. Entonces, este mensaje, no sé si alguien más lo dice. No tengo ni idea, porque yo tampoco lo decía ayer. Yo no he pensado las palabras, lo llevo sintiendo años. Y a lo mejor han tardado desde la primera vez que lo sentí hasta que lo expreso con palabras y que nadie va a entender. Han pasado 20 años. Solo para este mensaje, que me parece el mensaje que si yo lo hubiera leído entendido hace 20 años, ahora tendría 150 años de experiencia, de vida. ¿Por qué? Porque habría abierto otras puertas. No habría abierto otras puertas. Todas las puertas que había abierto, habría vuelto a ser más consciente sobre ello. Es que no solamente aprendes de las nuevas experiencias, también aprendes de las pasadas. Por eso el tiempo no existe. El pasado, el presente y el futuro es exactamente lo mismo. Y ya lo escribí en mi poema ¿Por qué estoy loco? I'm crazy because. Y son diferentes puntos donde si realmente sientes cada línea, entonces estás loco en esa lucidez irracional. Esa es la locura. Y he hecho tantos vídeos en los que no he llegado a esta conclusión, he llegado a otras parecidas. Pero porque todas las conclusiones da exactamente igual. Tú llegas a las tuyas siempre y cuando no sea basándose en llevar la contraria a las mías, sino en llevar el favor de lo tuyo. Lucha en tu favor, no en contra nunca de nada. Pero para eso hay que saber judo de la vida. Tú puedes vencer al más poderoso, puede ser David contra Goliat. Y yo lo he sido muchas veces. Y cuando no tengo creatividad, no lucho. Y cuando tengo creatividad, porque no lo hago luchando de manera física, lo hago creando nuevas opciones, nuevas situaciones. Todo está en nuestras manos, todos los efectos especiales de la vida
es cualquier cosa que realmente necesites para hacer lo que quieres hacer, para no luchar contra ese gigante, porque los dos pasáis a ser otra dimensión donde se puede hacer un win-win y un win super win, y en cambio en la vida racional, en todas las negociaciones, se busca el I win the most, y eso me hará más popular, me hará sentirme más fuerte, más confiado en mí mismo, y es la pertenencia al grupo. Por eso la pertenencia al grupo es tan horrible, porque la gente no quiere estar sola. Y al no querer estar sola, ¿cómo va a sumar o agregar nada? Si no has aprendido nada estando solo, porque no quieres estar solo, y no has aprendido nada y te sientes a gusto y relajado con gente. ¿Y por qué no aprendes de todo ese espacio? Y todo lo que aprendas, lo traes, tienes algo que aportar, porque de la otra forma, o no sumas nada o restas, pero no aportas. Y no sumar nada, bueno, por lo menos siendo una persona un poco flexible y adaptativa, irás aprendiendo. Pero lo que yo digo es que yo en mi vida no quiero gente que reste, simplemente. Y cuando me la encuentro, perfecto, aprendo todo lo que puedo, pero espero que no sea mi jefe, espero que no sea esto, tal, porque me va a coartar mi libertad en qué, cómo, cuándo quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces no se puede permitir que una persona que no entiende nada de la vida, que esa persona esté controlando la vida de alguien que es infinitamente extraña para esa persona. Esto pasa siempre, esto es así, esto pasa, y cuando digo que no debería ser, es simplemente que el mundo sería otro y ya está. Y como no es, pues es así. Pero aprende de todo eso. Porque si yo escribiera un libro de cómo he aprendido de cada una de las cosas, pero soy un puto vago para hacer eso, porque todo lo que estoy diciendo ha sido vomitado. Entonces, a veces, a través de estos mensajes, también me mando un mensaje a mí, a lo mejor digo, hostia, pues podría escribir un libro sobre esto. Eso es como las voces que escucha la gente. Pero eso es cuando la gente, de alguna manera, ha tenido un trauma en el que la mente racional no ha sido capaz de adaptarse a esas, no visiones, a esos estados físicos, químicos y multidimensionales que no se pueden explicar con palabras, y la razón intenta absorberlo para poderlo descifrar y poderlo compartir con otra persona, porque si no, se ha vuelto loco y no quiere perder la cabeza. Todo esto lo he experimentado tantas veces con tantísimas personas en sus propias carnes, cuando o se han emborrachado, o se han drogado, y tienen ahí un problema gordísimo. Y también lo he sentido en mis propias carnes, de cuando alguna vez decía, esto es lo más loco que he vivido en mi vida. Y entonces le intentas dar cierto sentido, y lo único que yo hago siempre, aprender, es, ya está, ya ha pasado, y ya está, y no le doy más vueltas, es una experiencia más. Pero cuando intentas entenderla, transcribirla, expresarla para compartirla, se ha perdido el 99,99999% de la esencia, que no puede ser transportada como en un transportador de ángulos interdimensionalmente. Ya he hecho también vídeos sobre esa perspectiva. Lo que digo es solamente que la absoluta locura en su lucidez irracional no dice haz esto o no hagas esto, jamás. Entonces por eso no se puede llevar la contraria, porque es imposible. Puedes hacer lo contrario de lo que crees haber entendido, pero no se puede llevar a la contraria a un mensaje que es no dual. Puedes buscar en lo primero que hayas entendido o el inmanifiesto, y eso es lo que algún día tengo que explicar
Aunque, bueno, hice un post sobre el manifiesto esta mañana. Sí, me despertó un mosquito. Y me he dispersado tanto que al final no digo el mensaje que quería decir, que era que si yo todo esto fuera como Sadhguru, alguien que viniera a aprender y que pagara por aprender esto, jamás me lo planteo, porque si siendo gratis la gente se siente engañada, dolida, mentida, ofendida, tantas cosas, cuando han pagado, si son así, encima engañados y estafados. Y en cambio alguien que sintiera todo, que resonara todo y amplificara todo lo que ha vivido en su vida y le diera todas las conexiones para volverse a reconectar, estaría eternamente agradecido y podría darte perfectamente el 80% de todo lo que tuviera. Yo daría el 100% en un momento dado, pero vamos a tener un hilo de Ariadna conectado al mundo terrenal. Y el mundo terrenal incluye lo racional, lo emocional, lo material. Eso es el mundo terrenal. El otro es el irracional, que es el inmanifiesto del mundo terrenal o del mundo racional. Así que ni gratis ni cobrando. Por eso lo hago solamente aquí y por eso digo que gracias a Dios no soy nadie, porque en otros mundos ya han mandado gente para matarme. De todas formas, no hace falta matarme, porque pueden ordeñar mi conocimiento, quiero decir, dejarme vivir unos cuantos años más y crear unos cuantos mensajes más, hasta que fuera tan obvio que lo podría entender cualquiera, y en ese momento hackear la cuenta de Google y quedarse con todo el contenido, dejarlo oculto y practicarlo ellos. Entonces así se podría robar una religión, así de fácil, porque yo lo que hago es dar, nada más, y el resto de la gente lo que busca es un intercambio de algo, y cuanto más das y más gente está infectada sintiendo de esa manera, que no es decirles cómo tienen que sentir, sino que solo se sientan conectados a esta estructura que no existe.